Vamos a leer los primeros 4 versículos, Hebreos capítulo 2. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Es muy fácil para el creyente a perder su rumbo espiritual, perder su firmeza, de a poco ir alejándose de Dios por un descuido en su vida espiritual. En el año 2015 había 2 jóvenes que decidieron ir a pescar ahí en Carolina del Norte, en Estados Unidos. Tenían un pequeño bote y querían ir unos metros de la costa ahí para pescar algo, y de repente se levantó un poco de viento y había una correntada muy fuerte que de a poco los fue llevando más lejos y más lejos y más lejos de la costa, y terminaron 160 kilómetros de la costa en su pequeño bote. Después de 5 días de buscarlos, la policía, la guardacosta había dicho a los padres que ya no había esperanza de que los encontraran vivos. Pero gracias a Dios, el 6º día, un barco comercial de pesca los encontró ahí tan lejos, todo quemado, todo deshidratado y flaquito, ahí después de tantos días sin comida, y gracias a Dios los salvaron. De a poquito la correntada los fue llevando, alejando de la costa, y pasaron 6 días y noches en el mar y milagrosamente fueron rescatados. Hay creyentes, como en el libro de Hebreos, que se descuidan en su vida personal, en su vida de comunión con Dios, y sin darse cuenta se van alejando y alejando y alejando de Dios, y sufren las consecuencias de ese alejamiento. A veces lo que los aleja son pruebas muy fuertes. En el libro de Hebreos, justamente eso es lo que estaba pasando. Había pruebas y presiones y persecución, y estaban sufriendo y ya estaban débiles espiritualmente, y cayeron en ese desánimo y estaban por tirar la toalla y no querían seguir más. A veces son tentaciones. Uno anda bien con el Señor y está firme con el Señor, pero hay tentaciones en su hogar, en su vida personal, en su trabajo, y de repente lo va llamando la atención y uno se va alejando del Señor. Y a veces son cosas de la vida, el materialismo, el trabajo, las cosas y los quehaceres en la vida que te va llevando lejos del Señor. ¿Estás firme en esta mañana en tu fe? ¿Estás en plena comunión con Dios?
leyendo la palabra, recibiendo de la palabra, orando a Dios, clamando a Dios con constancia, creciendo en el Señor. Los hebreos estaban a la deriva, estaban débiles y no estaban muy mal. Y Dios inspiró al escritor de Hebreos a darles algunos consejos para rescatarles, para ayudarles a afirmarse y no seguir alejándose del Señor. Y eso es lo que se trata en esta mañana. Y quiero hablarles de esta mañana cómo mantener el rumbo, cómo evitar el alejamiento, cómo no estar a la deriva espiritual. Miren lo que Dios le dijo primero. Tenían que atender a las cosas que ellos habían oído. No hacía falta una nueva enseñanza. No hacía falta una nueva receta o nuevas instrucciones. Simplemente tenían que atender a las cosas que habían oído. Mire versículo 1. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Atender tiene la idea de prestar atención, de valorar, de aferrarse. ¿Cuántos creyentes saben lo que tienen que hacer y cómo deberían actuar en la vida? Lo han escuchado, lo han aprendido, lo tienen muy claro y podrían dar este mismo consejo a otro creyente que está en la misma situación y sin embargo están soltando esas palabras, ¿no? En vez de aferrarse a esas palabras de Dios que han oído y conocen muy bien, están entrando en dudas. Los hebreos estaban con dudas, estaban fascinados con eso de los ángeles y los tenían en mucha estima, distraídos por esa enseñanza. Y la enseñanza acerca de Cristo estaban soltando, estaban dejando al lado. Claro, ellos estaban pasando por persecución, sentían presiones. Nero era rey en aquel entonces. Y aunque Nero terminó muy mal, él empezó como un buen rey, pero se volcó hacia la violencia y la maldad. Y aparentemente estaban en ese tiempo cuando la persecución empezaba a apretarse. En capítulo 12, el escritor aclara, no han resistido hasta la sangre, aunque estaban en persecución. En otras palabras, no había mártires todavía. Nero no había matado a la gente, pero había algunos hermanos que estaban en la cárcel. Y él les decía, acuérdense de los que están en la cárcel. Estaban ahí. Algunos perdieron bienes materiales. Algunos sufrieron ataques, ciertos ataques, menosprecio. Ahí estaba la iglesia pasando por ese tiempo y ellos, después de años de conocer a Cristo, en vez de ser maestros de la palabra de Dios, habían descuidado su vida, según capítulo 5, y ya tenían que aprender de nuevo las doctrinas básicas porque estaban muy flojos. ¿Estás flojo en esta mañana en cuanto a la alimentación espiritual? Escuchar la palabra de Dios. Si dejas pasar meses y años donde uno está flojo, surge alguna prueba, alguna dificultad y la tentación va a ser muy fuerte de tirar la toalla, de hacer cosas que sabemos que no debemos hacer. Y luego
sufrir las consecuencias. Él dice, acá dice, atendamos a las cosas que hemos oído. Muchos acá han escuchado la palabra de Dios. Muchos pueden citar la palabra de Dios. Ellos podían citar algunas palabras de la palabra de Dios. Pero estaban ignorando la verdad en la vida práctica, en la vida diaria. Es fácil oír la palabra, conocer la palabra, pero Dios no quiere que seamos simplemente oidores de la palabra y no ser hacedores de ella. Dios quiere que pongamos en práctica la palabra de Dios y que hagamos la palabra de Dios. Si somos hacedores de la palabra, vamos a estar fuertes. Si desobedecemos a la palabra y no nos aferramos a esa palabra, atendiendo con diligencia a esa palabra, vamos a estar expuestos en la prueba, en la tentación, en las dificultades en el mundo. Hay que aferrarse, hay que atender las cosas que hemos oído. Número 2. Hay que recordar que hay consecuencias. Hay consecuencias por el descuido. Cuando uno se descuida, hay siempre consecuencias. Miren en el versículo 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? En la vida, los descuidos tienen consecuencias. Un hombre descuida su auto, no mire el aceite, no mire el agua. Cuando baja el aceite o baja el agua, un día explota y se arruina el motor. ¿Pero por qué? Por un descuido. En vez de levantar el capó y mirar el aceite y añadir y mantener el aceite y el agua, lo descuida. Una mujer tiene algunos problemas en su salud, algunos dolores y lo descuida y los deja. Puede tener consecuencias muy, muy serias. En el matrimonio, con los hijos, pasan los años y el descuido tiene consecuencias. El descuido espiritual en tu vida puede tener consecuencias muy, muy serias. Usted por afuera puede ser lo que uno diría un buen cristiano. Está en la iglesia, viene a la iglesia, invita a la gente a la iglesia, pero hay un descuido en su interior, en su corazón. Es interesante cómo Dios lo expresa aquí, porque Él dice en versículo 2, toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Transgresión tiene la idea de transgredir, de activamente hacer algo que está mal. Pero desobediencia tiene la idea de no hacer lo que uno sabe que tiene que hacer. La desobediencia y el descuido. La madre va a hacer mandados y le dice a los chicos, bueno, mientras que mami está haciendo las compras, hay que juntar todos estos juguetes, hay que llevar esa ropa que mamá dobló y hay que guardarlo en la cajonera y hay que hacer un par de cosas, limpieza, y se va. Y cuando vuelve, están ahí mirando la tele y no hicieron nada. No hicieron algo que está mal activamente, pero se descuidaron y desobedecieron. Esa es la idea de esa palabra. El que sabe hacer lo bueno
y no lo hace, le es pecado. El pecado de los hebreos que ellos cometieron delante de Dios era un descuido, descuidar su salvación, no alimentarse con la palabra de Dios. En capítulo 10, Dios les va a decir, no dejando de congregarse. No es que estaban viviendo en inmoralidad, que estaban haciendo cosas muy mal, estaban descuidando su vida espiritual. ¿Y qué dice aquí? Que toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. En el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Dios transgredió, cometió pecado contra Dios, Dios los disciplinó. Y cuando no hicieron lo que tenían que haber hecho, también Dios los disciplinó. ¿Por qué? Porque el descuido tiene consecuencias. A veces hablo con algunos hermanos y los trato de animar a venir a la iglesia, escuchar la palabra. Hay un hermano que hace 10 años fácil que no viene a la iglesia, era miembro de la iglesia, vive en el barrio. Cada vez que le veo, no, voy a ir un día, no se preocupe, estoy bien con Dios, estoy bien. ¿Te congregas en algún lado? No me congrego en ningún lado. Entonces no puede estar bien con Dios si no se congrega. ¿Por qué? Porque está descuidando su vida espiritual. No, pero ojo, no estoy cometiendo inmoralidad, no estoy robando bancos, no estoy haciendo esas cosas graves. El descuido tiene consecuencias. Dios corrige y disciplina a sus hijos, aún por el pecado de omisión. Dios obra en sus vidas. Dios quiere que permanezcamos en la vid para que llevemos fruto. Juan capítulo 15. Dios quiere que añadamos a nuestra fe con diligencia. ¿Para qué? Para que tengamos la visión bien enfocado, digamos, y ver y servir al Señor. 2 Pedro, capítulo 1. Dios quiere que estemos activamente sirviéndole a Él. Es interesante lo que Pedro dijo a los creyentes que no estaban añadiendo con diligencia su fe. Él les dijo, porque si estas cosas no están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchos creyentes flojos, ociosos y perezosos, vagos espiritualmente. Y uno lo toma como algo chistoso. Soy muy vago. Como que bueno, ¿qué voy a hacer? Soy vago, espiritualmente estoy leyendo, no fui a la iglesia por vago, estaba en la cama durmiendo, como si fuera algo chistoso. Hermanos, Dios no trata la pereza espiritual como algo chistoso. Es algo muy peligroso que puede arruinar su vida, y no solamente tu vida, sino la vida de tu familia, tu testimonio y tu influencia en tu barrio. Es algo muy serio. Y acá dice que Dios da la justa retribución a toda transgresión y a toda desobediencia. Y los hebreos tenían el Antiguo Testamento lleno de ejemplos de los que no querían obedecer a Dios y de los que desobedecieron activamente a Dios. Dios quiere que nosotros le busquemos a Él y que le obedezcamos
a Él. Y Él dice, ¿cómo escaparemos nosotros? No hay un escape. Ahora, quizás, yo no sé todo lo que está pasando en su vida. Y al contrario, les veo venir y escuchar la palabra, me aseguren que todo está bien como el hermano en el barrio. Pero Dios sabe. Él sabe hasta las intenciones de tu corazón. Él conoce los pensamientos de tu corazón. Y Dios va a retribuir, Él va a disciplinar, Él va a corregir. Dios no quiere hijos vagos o hijos descuidados. Él quiere que estemos fervientes, sirviéndole a Él con todo nuestro corazón, amándole a Él con todo nuestro corazón. En los profetas menores, hay profetas que predicaron al pueblo de Dios durante el tiempo de Amós. Estaban tratando de hacer las dos cosas: amar a Dios, ir al templo, ofrecer los sacrificios, pero también compartir su amor con los ídolos, amando a esos ídolos y ofreciendo sacrificios a los ídolos. Dios no quiere que compartamos, que intentamos compartir nuestro amor. De por sí, Dios dice que no podemos amar a dos señores. A veces la lucha y el descuido del creyente no es que en la prueba deja de confiar y creer en Dios. No es que en la tentación está pensando y por curiosidad entrando en la tentación, o por la misma tentación volviendo a hacer lo que hacía antes. A veces es el materialismo, a veces el trabajo, el afán por las cosas de este mundo. Y no hay nada malo en sí en tener cosas, en tener plata, pero el amor al dinero es la raíz de todos los males. No el dinero, sino el amor al dinero. Y por un descuido trata de manejar las dos cosas y tiene algunas pasiones terrenales al materialismo, a algunas cosas o algo. Y va apagando la voz de Dios. Y por ese descuido está amando más estas cosas que a Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. El hombre y la mujer no puede amar a dos señores. O va a amar a Dios y dejar el materialismo al lado, digamos, y no va a ser primer lugar en su vida. O va a amar el mamón, la plata y las cosas, y va a enfriarse en su corazón hacia Dios. Les pregunto, hermanos, en esta mañana, ¿cuánto amas a Dios? ¿Realmente le amas a Él? O analizando tu vida, te das cuenta que otras cosas que están clamando por tu amor y tu atención, y por un descuido, estás amando más a otras cosas, actividades, salidas o lo que fuera, y realmente tu amor hacia Dios es muy, muy, muy bajo. Los hermanos aquí conocieron a Cristo, escucharon el Evangelio, creyeron en Cristo, pero estaban desobedeciendo, estaban descuidando. Y se olvidaron de que el descuido tiene consecuencias. Dígale al muchacho que está en la autopista con la moto sin nafta que el descuido tiene consecuencias. ¿Por qué no puse nafta en el tanque? Se descuidó
y tiene que empujarlo a la próxima salida para tratar de buscar algo de nafta. Hermanos, ustedes y yo no podemos descuidar nuestra vida espiritual y evitar las consecuencias. ¿Cómo escaparemos? La respuesta es: no podemos. Siempre hay consecuencias y tenemos que recordar eso. A veces pensamos que el descuido no es tan importante. No, pero yo escuché que fulano de tal cometió un pecado horrendo. Y fulana que no viene más a la iglesia, no, mire cómo está viviendo. Terrible, pero yo solamente un descuido nada más. El descuido tiene consecuencias. No se descuiden, hermanos. ¿Cuánto más habrá una justa retribución? Porque uno está desobedeciendo las palabras de Cristo. Él está haciendo una comparación aquí. Está diciendo, mire, si descuidaron las palabras de la ley que fueron comunicadas por los ángeles y por Dios, y ahora uno está descuidando las palabras de Cristo, quien es más grande y más alto que los ángeles, ¿cuánto más van a sufrir la justa retribución por su descuido? Y por último, hay que reconocer el testimonio de Dios. O sea que Dios dio testimonio cuando ellos escucharon esas palabras, de que realmente las palabras de Cristo eran verdad y la muerte de Cristo, su resurrección, era la verdad y sabían que era la verdad. Y ahora están dudando de esas palabras de Cristo, descuidando esas palabras de Cristo, queriendo volver a la ley. Por su respeto a los profetas, su respeto y su fascinación con los ángeles, son las palabras de Cristo. Deberían reconocer que las palabras de Cristo, la salvación que Cristo ofreció, fue confirmado de una manera donde no había dudas en esa confirmación. Mire en versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor Jesucristo, nos fue confirmada por los que oyeron, o sea, los apóstoles, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Acuérdense que esas palabras de Cristo que están queriendo dejar al lado y no aferrarse y atender a esas palabras porque están dudando de la palabra. Acuérdense que al principio ustedes escucharon a los que oyeron a Cristo y ellos tenían una manera de confirmar que las palabras de Cristo, que ahora están tentados a tirar y descuidar, ellos tenían una manera de confirmar de que eran palabras veraces. Verás como los profetas y como los ángeles, porque eran las palabras de Cristo, a través de esas señales y prodigios. Los judíos pedían señales. 1 Corintios capítulo 1, versículo 22. Eran un pueblo que dependía en que Dios cumpliera las señales que Él había prometido en el Antiguo Testamento para mostrar su Mesías, el Salvador.
y ellos buscaban esas señales. Y Dios dio a los apóstoles, no a todos los creyentes durante todos los siglos, o todos los líderes durante todos los siglos. Él dio durante un periodo de tiempo a los apóstoles que oyeron la palabra de Cristo poder para hacer señales y prodigios. Miren en Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2. Cristo dijo a los discípulos, a los apóstoles, en Marcos capítulo 16, voy a leer esto primero: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Solo los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Dios dijo que a los apóstoles tendrán ese poder para confirmar la palabra de Cristo en cuanto al evangelio. En Hechos capítulo 2 dice en el versículo 43: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Dios dio poder a los apóstoles para hacer esas señales y prodigios, para confirmar su mensaje. Y era una señal para los judíos. A los gentiles les dio también poder de hacer algunos milagros. Y es interesante, en el fervor del tiempo de la prédica de los apóstoles, el apóstol Pedro caminaba, dice el libro de Hechos, y solamente su sombra tocando a los enfermos sanaba a todos los enfermos que estaban ahí. ¿Con qué propósito? Durante ese tiempo del comienzo de la iglesia, Dios quería confirmar el mensaje de los apóstoles y los confirmó con la habilidad de hacer milagros. Tocaban gente, hacían milagros, y el pueblo judío recibió la confirmación de que las palabras de los apóstoles era la verdad, y creyeron en Cristo como su Mesías. Ellos estaban esperando un Mesías vivo, no un Mesías que iba a morir. Fue algo totalmente contrario a lo que ellos interpretaron en las Escrituras, en el Antiguo Testamento. Y como pueblo Dios quería mostrarles, y les dio esos poderes sobrenaturales. Ahora los apóstoles murieron y quedó ahí esos dones milagrosos y señales. Algunos dirían: pero pastor, ¿usted no cree que Dios puede hacer milagros hoy? Por supuesto Él puede hacer milagros, pero no a mi mano, por mi mano, o por la mano de un evangelista o alguien. No está haciéndolo ahora. Dios está obrando a través de la oración, a través del arrepentimiento y la restauración, la palabra de Dios. Una vez que Dios completó la revelación escrita, no hacía falta comprobar los mensajes de los que están predicando con señales y con milagros. Muchos de nosotros conocimos a Pancho, el no vidente, que siempre se sentía aquí adelante. Él a los 12 años se enfermó, si no me equivoco, de sarampión y perdió la vista, y desde los 12 años él era no vidente.
Él fue internado en una escuela de no videntes en la capital. Aprendió y estudió, aprendió el braille y tenía muchos libros de la Biblia en braille. Él me cuenta un día que llegaron al instituto donde él estaba internado. Y hablaban de una campaña de milagros y sanidad que iban a hacer en la cancha de Vélez. Reentusiasmado Pancho, con 16 otros no videntes. Los 17 no videntes fueron a la cancha de Vélez, con la mano sobre el hombro del que estaba adelante. 17 no videntes entraron en esa cancha, escucharon el mensaje, creyeron que Dios, ¿por qué fueron a la cancha? Porque creyeron que Dios podría sanarles a ellos. Fueron con mucha fe, mucha expectativa, mucha esperanza. Los 17 salieron de esa cancha, todavía no videntes. Hermanos, cuando Cristo y cuando los apóstoles se encontraron con alguien que necesitaba sanidad y hablaba la palabra o los tocaba, todos se sanaban inmediatamente. Hay muchos que pretenden que tienen el poder de sanar y hacer milagros. Y no dudo que alguno ha ido a esos lugares y algo pasó, pero no por el predicador que decía que él podía sanar. Hoy no hay esos dones activos en la iglesia. Dios utiliza su palabra para edificar la iglesia, para fortalecer a los hermanos. ¿Cuáles son los testimonios que Dios ha utilizado en tu vida para confirmar su palabra? Acuérdense, Él les está exhortando, acuérdense de esos milagros que vieron, de esas señales de esos apóstoles que escucharon y que observaron. Acuérdense cómo Dios confirmó en su vida la palabra de Cristo y no se alejen de la palabra de Cristo, no vuelven atrás, no dejan de confiar en el Señor por las pruebas, por la dificultad. Siguen adelante firme, anclado en Cristo, no a la deriva, no tirando la toalla, no volviendo atrás. La tentación es fuerte, la prueba a veces es fuerte. A veces nos encontramos en una situación donde lamentablemente estamos fríos espiritualmente, cautivados por el materialismo o por alguna relación o algo. Tenemos que cortar por lo sano. Y tenemos que buscar a Cristo y seguirle a Él y obedecerle a Él. Unos años atrás, un joven en Estados Unidos, un joven que había participado en los Juegos Olímpicos, un atleta, un hombre fuerte, un joven fuerte, estaba esquiando en una montaña en Estados Unidos. No con los 2 esquís, sino con esa pala, digamos, o esa madera donde uno descansa sobre la madera. Estaba esquiando ahí, bajando por la montaña. Decidió salir por el camino e ir a un lugar donde no tenía que haber ido. Y se descuidó voluntariamente, obstinadamente. Me voy a salir y voy por ese lado. Mire ese nieve, mire ese terreno, virgen nuevo, lindo. Y se fue y se desorientó y no pudo volver, se perdió. Estaba a la deriva, ahí en la nieve. Después de 6 días lo encontraron a él.
lamentablemente por el frío bajo cero y por el dolor que él sentía en las extremidades de su pie, él cometió el error de sacar el pie de la bota, tratando de hacerlo entrar en calor, y después no pudo volverlo a su bota. Caminó en la nieve sin la bota. Cuando lo encontraron a él, sus pies estaban a la miseria y literalmente cortaron las dos pies. ¿Por qué? Porque se descuidó. No vayan a pensar que el descuido no tiene consecuencias. Hay que atender a las palabras que hemos oído. No hace falta aprender algo nuevo, simplemente aferrarnos a lo que ya sabemos que es la verdad. Hace falta recordar que el descuido tiene consecuencias. Hay que reconocer lo que Dios hizo en nuestra vida al principio, confirmando que estamos con el Señor. El Espíritu da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Muchos pueden recordar respuestas a la oración que Dios hizo cuando estaba buscando a Dios. Cuidado de las pruebas, cuidado de la tentación, cuidado de la distracción en la vida, y que no estés a la deriva, que estés firme en comunión con el Señor, en la palabra de Dios, en la iglesia, en la obra de Dios, con la comunión con los hermanos, buscando a Dios. ¿Por qué? Porque no podemos escapar la disciplina, la corrección del Señor si somos verdaderos hijos de Dios por el descuido. Vamos a orar. Padre,